Hemos dado tiempo. Ya, ok. A ver. Vamos a compartir. Vamos a hablar de un tema muy interesante que lógicamente es de mucho interés para todos nosotros, porque se trata del cuidado que vamos a brindar a pacientes con problemas de salud mental. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver de la terapia ocupacional, o sea, cómo tú lo vas a ayudar, ¿no? Definiciones, objetivos con respecto a estas terapias, ¿no? Áreas ocupacionales, evaluaciones, ¿no? Todo eso vamos a conversar, ¿ya? Entonces, ya. Este es un temita bien interesante porque nos va a ayudar muchísimo en el trabajo, ¿ya? Bien, vamos a ver qué es la terapia ocupacional, en qué consiste, o sea, cómo tú como trabajador de la salud profesional que vas a como cuidador, ¿no? Cómo vas a aplicar esta terapia a tus pacientes. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Bien. Por ejemplo, ¿qué es la terapia ocupacional, no? Ahí lo ven ustedes, vienen a hacer un conjunto de técnicas, actuaciones, métodos, trabajos, a través de actividades aplicadas que tienen un fin terapéutico, o sea, de ayudar, de curar, ¿no? Previene y mantiene la salud, favorece la restauración de las funciones, suple los déficits invalidantes de ciertos pacientes, valora supuestamente los comportamientos, su significado profundo, y también para conseguir la mayor independencia o una reinserción posible del paciente en todos sus aspectos, tanto en lo laboral, mental, físico y social, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, la terapia ocupacional, pero cómo tú como profesional, cómo lo vas a brindar, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a apoyar, es un gran trabajo, ¿no? Realmente. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, ustedes van a hacer una planificación, ¿no? De las actividades de la vida diaria, ¿no? Porque al igual que nosotros nos planificamos para el día, ¿no? A ver, ¿qué me toca hacer hoy día? Bueno, hoy día me levanto y te acostumbras a hacer ejercicio, sales un rato, tomas desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tú planificas tu día, ¿no? Entonces, sales a trabajar, a estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, tú planificas tus actividades, ¿ya? Entonces, igualito con el paciente, también hay que planificar actividades, ¿ya? Bueno, dentro de las actividades vamos a ver todas las que hay para que las entendamos mejor y como tú, profesional, cómo lo vas a ayudar al paciente. Por ejemplo, aquí vamos a ver que las personas se realizan a través de sus ocupaciones, sus trabajos, sus labores que desempeñan, ¿no? Y que están en interacción constante con el ambiente, es donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú vives, etcétera, etcétera. Entonces, esto ocupa tu tiempo en actividades encaminadas a responder tus necesidades y deseos que tú tienes ya programados. El ser humano es un ser activo por naturaleza, ¿no? La salud y la ocupación están vinculadas porque la pérdida de salud disminuye la capacidad para comprometerse en la actividad. ¿Ven? Entonces, si no hay salud, lógicamente va a disminuir tus capacidades para poder hacer actividades, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, debemos de adaptar la vida o la actividad teniendo en cuenta las características individuales de cada caso, sus motivaciones, gustos e intereses, ¿ves? Entonces, tú como profesional tienes que saber qué actividades le vas a brindar al paciente, cómo te las vas a realizar, cómo las vas a programar. Entonces, ¿cómo vas a motivar a que el paciente trabaje activamente contigo, ¿no? Porque, total, este trabajo es en bienestar de él mismo, ¿no? Entonces, estas actividades de la vida diaria, como ustedes también van a ver siglas, ¿no? Por ejemplo, ABD. Significa actividades de la vida diaria, ABD, ¿ya? Por ejemplo, estas ABD, ¿no? Vienen a ser actividades, tareas o conductas que una persona realiza de forma diaria y que le permiten vivir de forma autónoma, ¿no? E integrada en su entorno, ¿no? Por ejemplo, tú que sales a trabajar, a estudiar, etcétera, etcétera, tienes un entorno donde tú trabajas, donde tú estudias, ¿no? Y a través del cual tú cumples un rol dentro de la sociedad, ¿no? Entonces,
Todos tenemos actividades que realizar y están dentro de un entorno, de un ambiente, ¿no? Y estas varían, por ejemplo, entre las que son fundamentales para la supervivencia, ¿no? O sea, la supervivencia, como por ejemplo la alimentación, ¿no? Tareas complejas del autocuidado personal, independencia vital, como comprar, cocinar, qué alimento vas a preparar, cómo usar el teléfono o cómo usar una computadora. Entonces son actividades complejas muchas veces, pero todo esto nos va a enseñar a vivir en forma autónoma, integrada con nuestro entorno y a cumplir un rol dentro de la sociedad. También hay actividades relacionadas con el ocio, o sea, no todo es trabajo, no todo es estudio, también hay actividades que nos ayudan muchísimo nosotros relajándonos, ¿no? Por ejemplo, de repente algún joven que le encanta el deporte, ¿no? El fútbol, el vóley, el básquet, etcétera, etcétera, etcétera. O jóvenes que les encanta, por ejemplo, bailar, ver una buena película. Eso lo dedicamos a nuestros momentos de ocio, ¿verdad? Porque es bueno tener esos momentos, regalarnos ciertos momentos, porque es muy saludable eso, ¿ya? Nos ayuda muchísimo, nos ayuda. Ahora, tú como profesional, cuidador de una persona enferma, entonces tienes que tú programarlas para ayudar a esta persona, ¿no? Las personas que realizan las actividades de vida diaria en grado y forma e importancia que varía de un eh, motivo a otro, ¿no? O sea, de acuerdo a las características y dependencia o independencia que tenga el individuo, ¿no? O sea, esta se da, varía de un individuo a otro. ¿Por qué? Porque eh, depende de las discapacidades o el grado de enfermedad que tenga el paciente que tú estás cuidando, ¿ya? Esto va a tener también gran influencia de su cultura de cada uno, ¿no? De cada persona. Pero, ¿qué haces tú al planificar actividades de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, que tú antes de planificar, vamos a realizar con la persona dependiente, eh, intentaremos definir y conocer las características de estas, o sea, hay que prepararlo, enseñarle, ¿no? Hay que programarlo, digamos. Entonces, ¿qué tipo de actividades? Por ejemplo, tenemos actividades básicas de la vida diaria, A, B, B, D, ¿ya? Entonces, así se le conoce, ¿no? ¿Ve? Actividades básicas de la vida diaria. Tenemos otras que son actividades instrumentales de la vida diaria, son más especializadas. Tenemos también actividades avanzadas de la vida diaria, A, B, D. Miren, acuérdense esas siglas, ¿ya? A, B, B, D es actividades básicas de la vida diaria, las otras son A y B, D, instrumentales de la vida diaria, y otras son avanzadas de la vida diaria. ¿Mm? Son diferentes tipos de actividades, ¿ya? Estas actividades eh, son universales, están ligadas a la supervivencia. ¿Por qué se afecta la realización de estas actividades? Muchas veces cada ocupación pone en juego una serie de habilidades o destrezas de los humanos, ¿no? Que son necesarias para la realización de las diferentes actividades de la vida diaria que realizamos nosotros normalmente. Pero en personas que tienen ciertas discapacidades, lógicamente, se les hace complicado. La imposibilidad de llevarlas a cabo por uno mismo puede estar condicionado por un déficit cognitivo-conductual, ¿ve? Que tanto como por déficits motores, o sea, la parte física, ¿no? Una es mental y la otra es física, ¿ve? Entonces, de acuerdo al estado de tu paciente, tú vas a tener que programar estas actividades, ¿ya? La dificultad para llevar a cabo estas actividades de la vida diaria están directamente relacionadas con el grado de afectación de los componentes de ejecución del paciente, ¿ya? Bien, por ejemplo, las actividades de la vida diaria se incluyen todo lo que es la alimentación, el aseo, el baño, ¿no? El control de esfínteres, el vestirse, la movilidad personal, el sueño, el descanso, ¿bien? Hay algunos déficits que podemos observar en personas en situaciones de dependencia, ¿no? A nivel cognitivo, por ejemplo, alteración de la memoria, ¿no? Alteración de la memoria, procesos de atención, orientación en el tiempo, espacio, personas, según el problema que tenga, ¿no? Capacidad de aprendizaje, secuencia de acciones, planificación u organización de tareas, o capacidad de iniciar y finalizar una tarea. ¿Se dan cuenta? A nivel, por ejemplo, psicopatológico, cómo está emocionalmente esa persona, ¿no? Si está apático, es impulsivo, o tiene una rigidez mental, de repente está deprimido, de repente está ansioso, ¿no?
A nivel motor, podemos observar aumento o disminución del tono muscular, pérdida de amplitud de movimiento, disminución de la fuerza, puede haber temblores, alteraciones de sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que valorar en qué estado vas a encontrar tú a la persona, tú como cuidador, a la persona que tú, a la cual tú estás designada a cuidar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, entre las recomendaciones está mantener la autonomía de las personas en situación de dependencia. O sea, si tú encuentras a una persona que se encuentra con cierta discapacidad, tú vas a tener que prepararlo para que él sea autónomo, independiente, ¿se dan cuenta? O sea que no siempre depende de los demás. Esto es muy importante, reforzar sus habilidades, sus destrezas o ayudarlos con terapia física, si es el caso, cuando tienen problemas motores. Entonces, de tal manera que la persona tenga que ser autónoma o independiente según el cuadro que presente. La persona debe ser estimulada para realizar actividades de la vida diaria de la forma más independiente posible. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, apoyarlo a nivel de ocupación de la persona, teniendo en cuenta los problemas que aparecen en cada enfermedad y en cada fase de esta, ¿ya? Entonces, reforcemos todo lo que es su autocuidado de él mismo, ¿no? Como su aseo, su cambio de ropa, su descanso, etcétera, ¿no? Entonces, mantener también el funcionamiento ocupacional eh, es la mejor arma contra la inactividad, el sedentarismo, ¿no? Sentimiento de inutilidad, alteración de conducta, desesperanza que pueda presentar el paciente, ¿no? Y esto nos va a permitir a continuar realizando actividades en la medida que sea posible y que el paciente contribuya a la orientación y establecimiento de rutinas. Eso es muy importante porque eso lo va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Ya? Esto contribuye a realización de rutinas, ¿no es cierto? Y lo va a ayudar para que sea persona más eh, autónoma, ¿no es cierto? Entonces, el establecimiento de rutinas que también va a disminuir conductas disruptivas y fomentar el sentimiento de utilidad y conservar su propia identidad. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en la orientación, establecimiento de rutina, disminución de conductas disruptivas, fomentar el sentimiento que es útil, que se sienta útil, que él pueda hacer actividades que nos pueda ayudar en algo, conservar su identidad de persona, ¿no? Entonces, esto contribuye, por ejemplo, a mantener la independencia y aumentar su calidad de vida de esta persona en situación de dependencia y de sus cuidadores, o sea, de la persona que te han enviado a cuidar, ¿ya? Tú eres el cuidador. Ya, por ejemplo, aquí vamos a tener estrategias que nos pueden ayudar a mantener la autonomía de esta persona, que esto es muy saludable porque aparte de que tú te vas a sentir bien, esa persona también se va a sentir muy bien, ¿no? Bien, vamos a ver que estas estrategias, ¿cuáles son, no? Por ejemplo, siempre teniendo presente, dependiendo de las diferentes afectaciones que tenga esta persona, ¿no? A nivel psicopatológico, motor, o algún problema que podamos encontrar. Entre ellas está simplificar y secuenciar las tareas, o sea, enseñarlo, prepararlo, ¿no? Esto va a facilitar la realización de la actividad y proporcionar mayor confort y comodidad al afectado y a los cuidadores. ¿Por qué? Porque él mismo se va a sentir útil de que él puede hacer ciertas actividades. Vamos a tener el mantenimiento de un posicionamiento adecuado, ¿no? O sea, mejora su funcionalidad, por ejemplo, a nivel de motor, de brazos, ¿no? Si es que le falta fuerza, de movimiento contra la gravedad, ayudarlo en ejercicios pasivos y pues, ejercicios activos, de tal manera que vamos fortaleciendo su musculatura, etcétera, ¿no? Eso lo va a ayudar también a ser independiente. Si el caso lo amerita y la persona tiene problemas motores de por ejemplo, discapacidades motoras, que no puede caminar fácilmente o tiene ciertas dificultades, hay que ayudarse con dispositivos de apoyo, a veces se les llama, ¿ya? O sea, el conjunto de recursos que te van a facilitar el trabajo y la realización de actividades, disminuyendo la carga y los requerimientos físicos para realizarlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de andadores, bastones, esto va a ayudarnos muchísimo, ¿no? Y bueno, también modificar el entorno donde se encuentra, ¿no? Adaptando diferentes espacios en función de las necesidades y el grado de deterioro del paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya chicos? Por ejemplo,
Si es un paciente que tiene discapacidades motoras, en que no puede caminar o que algún problema de movimiento, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que adaptar el ambiente, ¿no? Si está en silla de rueda, por ejemplo, adaptar el baño que sea eh, fácil su acceso para que el paciente se sienta cómodo, ¿no? O sea, modificar el entorno, ¿ya? Ahora, vamos a tener también la colaboración de la persona, o sea, que él mismo se interese, el mismo paciente, ¿no? Esta persona en situación de dependencia no es capaz de realizar la tarea de forma autónoma, siempre que sea posible debemos facilitar el acceso a las tareas para que, si es capaz de hacer, aunque tarde más tiempo de lo habitual, para ello podemos ofrecerle apoyo verbal o pequeñas instrucciones, de tal manera que esta persona pueda empezar a realizar ciertas actividades que en un inicio serán un poco difíciles, ¿no? Pero siempre se puede, chicos, ¿ya? Ahora, el ocio y el tiempo libre. Esto, todas las personas siempre anhelamos tener un momento de relax para nosotros, regalarnos un momento de distracción, algo que nos motive a seguir trabajando, estudiando, ¿no? Un descanso, algo. Nosotros tenemos diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, de repente a unos les gusta ver una buena película, escuchar buena música, agarrar un buen libro y leerlo, o salir a caminar, o cultivar tu jardín, muchas cosas, ¿no? Entonces, el ocio es para eso, ¿ya? Relajarte, cambiar de lo que normalmente haces tú, a esta persona hay que ayudarla en esto, ¿no? Estas personas con discapacidad y sus cuidadores deben conocer que existen también recursos que pueden dar continuidad a su recuperación, ¿no? Fomentar el ocio y las actividades de esparcimiento le va a ayudar muchísimo las personas con este tipo de problemas, ¿ya? Por ejemplo, es importante también entender y aprender a disfrutar del tiempo libre como medio para sentirse mejor, prevenir enfermedades, aumentar la creatividad, proporcionar mejor una calidad de vida, ¿no? Entonces, para ello debemos aprender también a organizar el tiempo libre de forma adecuada para que resulte provechoso. Entonces, conlleva más beneficios si las actividades de ocio se comparten con otras personas, ya que sean familiares, amigos, compañeros, etcétera, etcétera. ¿Eh? De repente a esta persona le gusta jugar, tú como profesional también aprende a jugar ajedrez, ¿no? De tal manera que es un juego de mesa, que lo distraen y el paciente también en sus momentos de ocio le ayuda muchísimo, ¿ya? Por ejemplo, disfrutar el tiempo libre como medio para sentirse mejor, para prevenir enfermedades, aumentar la creatividad, ¿ven? Entonces todo eso lo va a ayudar muchísimo al paciente, eh, aumentar la creatividad, ¿verdad? Y, por ejemplo, también proporcionar una mejor calidad de vida. Eso le va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, si ustedes en estos momentos, ¿no? Algunas tareas que pueden ayudarle, eh, tenemos a ver, organizar el tiempo libre de forma adecuada para que resulte provechoso. Y estas actividades pueden ser, por ejemplo, hacer un ejercicio físico, salir a caminar o hacer deporte, adaptado en consonancia a las características de cada persona o paciente. La realización de alguna actividad mental, como una lectura de un libro, un periódico, una revista, hacer crucigramas, sopa de letras, jugar ludo, ajedrez, o de repente pintar, ¿no? O acudir a talleres que organicen una comunidad, por ejemplo, de pintura, de teatro, manualidades de música, fotografía, hay infinidad de actividades que se pueda preparar a la persona para que pueda realizar, ¿no? Y bueno, hay muchas recomendaciones para los cuidadores, para nosotros los cuidadores, por ejemplo, que tú debes mantener un horario, una rutina constante que permita automatizar tus tareas, y hacer una secuencia, ¿no? De pasos simples y constantes para realizar las actividades de la vida diaria, ¿ya? O sea, organizar un horario, por ejemplo, a qué hora lo bañas, a qué hora toma el desayuno, a qué hora almuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es el descanso, el sueño. Y también mantener la regularidad del ciclo sueño-vigilia, eso es muy importante. Hay muchas personas que acostumbran después del almuerzo a dormir una siesta, pero una siesta no quiere decir que se vaya a dormir toda la tarde, ¿me entienden? Una siesta significa que la persona va a descansar por lo menos unos 15 minutos con reloj. ¿Por qué? Porque si se duerme una hora, 2 horas, 3 horas, ya en la noche no va a poder dormir. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, es bueno que descansen,
pero no que duerman demasiado, porque si no van a tener problemas para que el paciente pueda conciliar el sueño, ¿ya? Establecer también un entorno seguro, ¿no? Que el paciente no esté en peligro de caerse, ¿no? Que esté estable, que sea sencillo, orientador y adaptado para la persona, ¿no? No sobreprotegerlo en exceso, hay que prepararlo, ¿ya? Estimular al máximo su autonomía, ¿ya ves? De eso se trata. O sea, de que no dependa de nosotros, porque a la larga él tiene que aprender a realizarse muchas actividades de la vida diaria, ¿no? Y cada tarea adaptarla gradualmente en función al deterioro de la enfermedad del paciente, ¿ya? Ayudarlo muchísimo, estimular y mantener capacidades conservadas del paciente, estimular el aspecto cognitivo de la persona, cómo está cognitivamente, en su proceso mental, ¿no? Y simplificar las tareas, simplificarlas, que no se compliquen de tal manera que las pueda realizar en ciertos pasos. Y estimularlo a que hable, ya que hable, que se exprese, ¿no? En forma oral, que, que se comunique con ustedes, ya con el cuidador. Estimular el habla, ¿no? Eso es muy bueno, ¿ya? Mantener una orientación en el tiempo, espacio y persona. Tiempo. Señor, ¿qué estamos el día de hoy? Hoy día estamos 25 de mayo, ¿no? ¿Qué es? Ahí estamos de noche. O sea, que esté orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? ¿En dónde está usted? Ah, estoy en mi casa, ¿ves? Está orientado, ¿no? Entonces, ¿y usted quién es? Yo soy fulano de tal, mi nombre, mi apellido. Entonces, todas esas cositas son muy importantes que reforcemos y, y respetar su intimidad, su privacidad, ¿no? Dar tiempo de tranquilidad y relajación, tanto para ustedes, los cuidadores, como para la persona que es cuidada, ¿no? Realizar actividad física, buscar y realizar actividades de ocio, tiempo libre, estar en contacto con centros de talleres, de música, de pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a ayudar muchísimo a que el trabajo sea mejor organizado y más llevadero, ¿ya? Por ejemplo, también tenemos objetivos generales de la terapia ocupacional en psiquiatría, que el terapeuta ocupacional, que es una persona especializada en estas actividades, debe marcarse como objetivo, por ejemplo, primordial, lograr la independencia psicológica, social y laboral del enfermo, ¿ya? Entonces, mantener la independencia en todas las actividades de la vida diaria, como el aseo, tomar sus alimentos, el control de esfínteres, vestirse, todo eso, ¿no? En el caso de que no hayan sido perdidas por la enfermedad mental o rehabilitarlas en el caso de que haya deterioro, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿no? Se entrenará al enfermo al esfuerzo laboral de esa manera. Siempre hay que motivarlo, ¿ya? Hay que motivarlo para que él se sienta, así como se le reintegrará a su ámbito familiar, ¿ya? A ver, por ejemplo, a no prolongar la estancia del paciente más de lo necesario. Es indispensable que el enfermo colabore, esto es primordial, ¿ya? Que tome el interés de su propio cuidado. Siempre se trabajará con un potencial rehabilitador o capacidad residual del enfermo para que vaya recuperando sus funciones naturales, normales, ¿no? Que el terapeuta ocupacional debe reconocer también que el paciente tiene ciertas discapacidades y a irlo ayudando paulatinamente. Y sobre todo exigir lo justo, ¿no? En el tratamiento, no podemos pedirle demasiado si no está dentro de esas capacidades. El tratamiento del enfermo mental siempre va a tener que ser orientado a la integración del individuo a un grupo. Eso es muy importante, que se interrelacionen, ¿ya? En un primer momento puede ser necesario el tratamiento individual, pero después poco a poco tú lo vas preparando para que ingrese a un grupo. Es importante que el enfermo también tenga una integración en el esquema corporal y capacidades expresivas, ¿no? Que pueda expresar sus emociones o lo que siente en esos momentos, ¿ya? Entonces, estos son a grandes rasgos los objetivos generales que el terapeuta ocupacional debe buscar cuando realiza un tratamiento a un paciente enfermo mental. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el Departamento de Terapia Ocupacional en Psiquiatría debe ser de fácil acceso y de uso exclusivo de terapia ocupacional y no debe estar muy cerca de las habitaciones y la amplitud es relacionada con el número de pacientes. Nunca un terapeuta ocupacional debe admitir en el departamento a más pacientes de los que puede atender, ¿ya?
Entonces, el máximo número de pacientes por terapeuta ocupacional debe ser de 10 a 15, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, debe ser amplio, sin divisiones, tener luz natural y los medios necesarios para poder aplicar el tratamiento y también contar con un almacén, ¿no? La distribución se hará de acuerdo al estado psicopatológico y actividad más que al diagnóstico, ¿ya? De acuerdo al estado psicopatológico, o sea, la psicopatía que tiene el paciente. Aquí, en terapia ocupacional, se hacen tratamientos individuales, pero se tiende al final a un tratamiento en grupo. O sea, se programan sesiones en grupo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es la dinámica de los ingresados, o sea, de los pacientes que ingresan allí, ¿no? Hay una unidad de internamiento, que es el elemento básico de la unidad de psiquiatría, debe organizarse teniendo en cuenta siempre el destinatario de los servicios, ¿no? Del paciente. Tener en cuenta el diseño y decoración, tratando de crear un ambiente cálido, hogareño, agradable, mientras dura la estancia del paciente allí. Considerar, por ejemplo, el paciente psiquiátrico no está confinado en cama, sino participando adecuadamente en su programa terapéutico, ¿ven? El sector de internamiento absorbe la mayor parte de los recursos del personal de todos los niveles, ¿ven? La duración de la estancia, según el diagnóstico, será evitar la prolongación innecesaria. Al tomar la decisión del alta, debe alejarse de dos posturas erróneas, por ejemplo. La fantasía de curación total, porque todos sabemos que la enfermedad mental no se cura. Se mantiene, se controla con tratamientos, pero no se cura. La utópica reestructuración de la personalidad, ¿ven? Entonces, vamos a ayudarlo a que pueda ser autónomo en actividades que en el proceso se perdieron, ¿ya? Que las trate de recuperar. De eso se trata. El enfermo que ingresa en este periodo de su enfermedad, el objetivo de ingreso es la eliminación total o parcial de los síntomas. ¿Se dan cuenta? Es total o parcial de los síntomas para una vuelta próxima a su medio social, ¿no? Entonces, utilizando todos los medios terapéuticos necesarios al alcance del profesional, y la unidad de ingresados cuenta con diversos medios terapéuticos que van a ayudar muchísimo en la recuperación del paciente en sus actividades, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la dinámica de la unidad de día, así se llama, ¿no? La unidad de día, por ejemplo, constituye una de las innovaciones más interesantes y prometedoras de la asistencia psiquiátrica en las últimas décadas. Esta ofrece un tratamiento diario, se realiza un abordaje global y grupal con intervenciones terapéuticas físicas, psicológicas, socioeducativas, formativo-laborales, a la medida de cada usuario, ¿no? Según su estado, su diagnóstico. Se interviene también con la familia y la comunidad. ¿Ve? Eso ayuda muchísimo, ¿no? Este se concibe como un centro de tratamiento psiquiátrico caracterizado por el mantenimiento de los vínculos familiares del paciente y en las actividades terapéuticas de grupo, basada en principios de la comunidad terapéutica, remotivación, reactivación de las capacidades y recursos del paciente, ¿no? Cooperación paciente-equipo asistencia y atmósfera terapéutica, ¿ven? Entonces, todo eso va a ayudar muchísimo, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el elemento básico de la acción terapéutica está representado por el club socioterapéutico, que es básicamente un centro de asistencia psiquiátrica activa, completa y continua. O sea que todo el tiempo va a estar trabajando en bien del paciente. Y las ventajas de esta unidad forman parte del departamento de psiquiatría, pero con personalidad propia, ¿no? Ahí, por ejemplo, van a haber recursos que están destinados a la atención de esta persona que necesita tu trabajo, tu atención, ¿no? Por ejemplo, estas ventajas, ¿no? De la unidad de día, por ejemplo, trae que permite el tratamiento de pacientes cuyo internamiento no está indicado, o sea que puede ser ambulatorio, eso es lo que significa. Facilita una mejor valoración de las dificultades de adaptación del paciente y de su papel desempeñado por los factores del ambiente, ¿no? Donde se desempeña. Favorece su rehabilitación y reinserción posterior a la comunidad. El paciente psicótico, tras el tratamiento intensivo en régimen de entrenamiento, o sea, lo va a ayudar muchísimo. Hace posible el tratamiento de pacientes que no pueden eludir totalmente sus responsabilidades familiares, lo va a ayudar muchísimo. Contribuye a disminuir el riesgo de dependencia hospitalaria y la aparición de pautas progresivas de conducta. Facilita el tratamiento activo de aquellos pacientes que rechazan la hospitalización, porque como es ambulatorio, favorece mucho. Promueve la colaboración.
y responsabilizarán a la familia en el programa terapéutico. O sea, aquí también se permite que la familia se involucre en las terapias del paciente. Eso es muy importante. Definitivamente, ¿no? Es su ser querido, el que está enfermo, hay que involucrarlo para que pueda participar. Hay indicaciones también para ingresar a esta unidad. El diagnóstico no es un criterio determinante en la selección del enfermo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay factores que influyen, por ejemplo, en la elección, ¿no? del internamiento del paciente, ¿no? Por ejemplo, estos factores son intensidad en la alteración patológica, la posibilidad de supervisión y soporte familiar, o sea, que alguien quede ahí, no debe ocuparse de la rehabilitación de pacientes crónicos, como epilépticos, deteriorados, síndrome psicoorgánico, readaptación laboral de enfermos clínicamente recuperados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por otra parte, las limitaciones que presenta la hospitalización parcial excluyen los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, ciertos pacientes que tienen con riesgos suicidas, ¿no? Ideas delirantes, psicópatas con graves reacciones antisociales, los toxicómanos, los agitados, pacientes que están alcoholizados o problemas de ese tipo. La unidad de día puede ofrecer mejores condiciones de tratamiento en los siguientes casos, por ejemplo, psicótico, tras la remisión después del episodio psicopatológico agudo y con riesgo de incremento de los síntomas, ¿no? Sus obligaciones familiares, laborales, para que pueda desempeñarse, ¿no? Pacientes con reacciones emotivas graves y trastornos caracterológicos tras el fracaso de un tratamiento ambulatorio. Da la oportunidad de establecer relaciones interpersonales múltiples que pueden ser observadas, analizadas y constituir el material básico de tratamiento. El ingreso es de la sala de internamiento o desde la consulta externa, aunque también pueden ser derivados de otros centros asistenciales. El programa terapéutico es principalmente activo, de carácter multidimensional y dentro de una atmósfera de comunidad terapéutica, ¿ven? Y junto a esta terapia biológica, orgánica, farmacológica, ocupan un lugar preferente la terapia ocupacional, ¿no? El club socioterapéutico con los terapistas ocupacionales, el apoyo de grupos, terapia familiar y redes sociales que también van a favorecer en la reinserción de esta persona. La organización tiene un carácter eminentemente social, ¿ya? Y su condición necesaria para la creación de una transferencia positiva. El grupo de asistencia está formado por lo general, generalmente por psiquiatras, ¿no? Por médicos psiquiatras, terapeutas ocupacionales, también tenemos asistentes sociales y auxiliares clínicas, ¿no? Entonces, técnicos, por ejemplo, los técnicos de enfermería, que es un profesional muy importante en el equipo en este trabajo. Enfermería también, ¿no? Lógicamente, ya el grupo de enfermería, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el enfoque de la actividad es en un día. No deben encontrarse, por ejemplo, pacientes crónicos, ¿ya? Ahí nos dice que no debemos trabajar o encontrarnos con pacientes crónicos. El enfermo es agudo, pero en un periodo de su enfermedad en el que aquí el síntoma, ¿no? ¿Ya? El síntoma, si no ha sido eliminado, por ejemplo, aquí, miren. Bien. En enfermos agudos, en un periodo de su enfermedad en el que el síntoma, si no se ha eliminado, se ha controlado, pero que necesitan un tratamiento a más largo plazo, que ingresados ya no pueden recibir. O sea, que va a ser en forma ambulatoria la terapia, ¿ya? Entonces, pacientes crónicos, bueno, ya sabemos que los pacientes crónicos son aquellos que ya el problema lo traen de mucho tiempo, ¿no? Esta terapia ocupacional tiene como finalidad más que una ayuda es la eliminación del síntoma, la conservación de aquellas partes de la personalidad que la enfermedad ha respetado en el paciente. Entonces, dentro de una jornada lo más parecida a laboral, realizar ocupaciones que mantengan al enfermo ocupado y gratificado, que se sienta bien. En la unidad de día, interesa el grado de capacidad que el paciente tiene que ver de su problemática y la necesidad que tiene de recibir un tratamiento ambulatorio. A ser voluntaria de la asistencia se necesita un mínimo de conciencia por parte del enfermo de lo que le pasa y necesita. La terapia ocupacional será lo más dinámica posible y será en una jornada de trabajo, todas las actividades que sean necesarias para que el paciente sea activo continuamente. ¿Ven? Mezclar actividades individuales, recreativas de grupo, de evasión, gratificantes, etcétera, etcétera, de tal manera que la persona se sienta bien.
Fomentaremos al máximo la iniciativa, independencia, la creatividad. Haremos competiciones en que el paciente se le compromete a rendir, dar mucho de sí, ¿no? Fomentaremos la autoexpresión, ¿ya? Por medio de grupos, puede ser de discusiones, ¿no? Pinturas que intenten por medio del dibujo expresar sus conflictos, ¿no? Potenciar la parte sana de él, ¿no? Teniendo siempre en cuenta la posible secuela de la enfermedad que él padece, ¿ya? Entonces, utilizar su parte sana para intentar una resocialización más efectiva. O sea, identificar todo eso, ¿ya? De tal manera que de esa forma tú estás ayudando al paciente a reinsertarse, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, actividades de socioterapia en la que la comunicación ocupa el primer plano, ¿no? La socioterapia implica actividades cuyo primer objetivo es la comunicación, definitivamente, y la relación del enfermo con su grupo. En pacientes crónicos, la terapia ocupacional tiene como finalidad más que una ayuda, es la eliminación del síntoma, es importante, la conservación, las partes de la personalidad que tiene enfermedad es respetado en el paciente y tiene también como finalidad combatir el deterioro de sus actividades con actividades ocupacionales que pueden ser también remunerativas para el paciente. Eso es muy importante. La eficacia del servicio de internamiento psiquiátrico depende, ante todo, de la acertada selección de los enfermos admitidos. Esto es muy importante. Cuando se indica la hospitalización del paciente mental, se hace bajo un doble criterio. Clínico, de la sintomatología psicopatológica bajo todas sus formas de expresión del problema que tiene el paciente, ¿no? El pronóstico, estimación de que con los recursos terapéuticos disponibles en la unidad puede remitir la sintomatología tras una corta instancia. O sea que en menos tiempo puede reincorporarse. Y en la realidad no se cumplen todas esas normas a la hora de hacer un ingreso, pues solamente repasar todo. Bueno, esto yo les indico a ustedes que repasen más esos puntitos, ¿ya? Bien, la importancia que tiene la comunicación en el paciente psiquiátrico. Por ejemplo, las comunicaciones, ¿no? Puede definirse como el proceso a través del cual se unen las partes discontinuas entre sí, entre nosotros y los demás. Una señal es un impulso en tránsito. Si es capaz de actuar sobre determinadas estructuras, el receptor genera una respuesta. ¿Qué características de la comunicación humana? Por ejemplo, las operaciones comunicativas. La comunicación del hombre se basa en dos sistemas diferentes, que lo vamos a ver. La comunicación digital es lo verbal puro, ¿ya? Vamos a ver también la comunicación analógica, es todo lo que no es comunicación verbal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cualquier otra manifestación no verbal es que el organismo sea capaz de generar. Y lo analógico define una relación, por ejemplo, el tono de la voz, un gesto, cara en el significado, el contenido de la comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás llevando? ¿Qué mensaje estás llevando? Lo analógico es previo a la palabra, tiene sus raíces en periodos más arcaicos de la evolución y encierran una validez más general de la comunicación verbal. Esta comunicación digital simultáneamente es imposible, muchas veces no comunicarse. Toda actitud constituye una comunicación, hasta el silencio, el retraimiento está diciendo algo, es un silencio postural, nos está comunicando algo. Esto lo debemos tener en cuenta al trabajar con pacientes psiquiátricos. Eso es muy importante, ¿ya? No pasar así desapercibido esa comunicación, ¿ya? Hasta los silencios te dice algo. ¿Cómo se comunica el paciente mental? Se está comunicando continuamente. Cada uno de sus síntomas nos está transmitiendo una señal que nos informa y compromete a dar una respuesta. Ante el paciente debemos observar cómo se comunica analógica y digitalmente, ¿no? O sea, qué nos está brindando, ¿no? Vemos en las depresiones, por ejemplo, en las depresiones, en general, que está inhibida, la comunicación en general está inhibida, no quieren hablar, no quieren conversar. Digitalmente les cuesta hablar e incluso puede dejar de hacerlo por completo. Un completo mutismo, ¿no? Lo que analógicamente nos está comunicando es importantísimo, ¿ya? Es un paciente eufórico, la comunicación está también alterada,
Eso lo van a ver ustedes en las depresiones. En el otro caso es en los pacientes eufóricos, ¿no? Los síntomas son contrarios a los depresivos. Existe una desinhibición en general que afecta por completo a la comunicación. Es otra manera de aislarse socialmente. Analógicamente podemos observar la alegría que sienten por su forma de vestir, tono de voz alto o irritable, incluso a veces agresivo. La remisión de estos signos que van cediendo gradualmente nos va a ir expresando la vuelta progresiva de la normalidad, hasta que de igual manera que con los depresivos podamos establecer una comunicación más completa y normal. Poco a poco se van abriendo y van expresándose. Y en otros pacientes neuróticos, por ejemplo, suele ocurrir que lo que nos comunica analógicamente se contradice con lo que dicen, ¿no? Aquí los esquizofrénicos, la comunicación está alterada, a lo mejor se comunica a través de su delirio, y en la mayoría de casos carece de significado para los demás. Vive en un mundo creado en su delirio y una interrupción de todos sus canales de comunicación, con la consiguiente fractura en sus relaciones sociolaborales. El esquizofrénico piensa y razona con sus propios términos según su lógica. Eso hay que saberlo también entender, ¿no? Entonces, el lenguaje, que es un medio de autoexpresión que de comunicación presenta alteración en el área de la conducta, con tantas alteraciones de la comunicación en el esquizofrénico, ¿no? Las relaciones interpersonales están disminuidas, bloqueadas o totalmente alteradas, ¿no? Ahí ve, el equipo terapéutico, ¿por quiénes está formado? ¿Ve? Un servicio de psiquiatría, para trabajar con todos los componentes del equipo, se diferente función e información, que es un mismo objetivo, que es el final de la recuperación del paciente. No podremos conocer y comprender toda la amplitud y la función de cada profesional del equipo, su actuación y repercusión. Pero si lo vemos por separado, el vehículo se mantiene unido al equipo. Es la comunicación, el único vehículo que mantiene unido al equipo es la comunicación. Hay que comunicarse todo, ¿ya? La actuación del equipo terapéutico repercute en el paciente. El que todo el equipo tenga una misma línea de conducta ante el paciente psiquiátrico, la forma en que la enfermedad actúa sobre el individuo puede explicarse por ejemplo, la personalidad, el trastorno mental actúa sobre su personalidad y carácter del individuo, afecta sus áreas familiar, social y laboral, eso lo sabemos. Se hace necesaria una misma actuación por parte de todo como base de una posible recuperación del paciente. Ya esa valoración del paciente, se toma decisiones, interviene todo el equipo asistencial y se ve con la fecha del alta o permiso que pueda tener la persona, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es la función del terapeuta ocupacional dentro del equipo terapéutico? Aplicar tratamiento de terapia ocupacional, es su trabajo. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en la parte del paciente, del personal, del profesional del equipo terapéutico, por ejemplo, y vamos a ver que sus funciones, ¿no? Ahí vamos a ver que entre ellas, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Preparar al paciente, ¿no? Preparar al paciente, involucrar a la familia en el cuidado de esta persona. Que lo ayudemos muchísimo en el trabajo de tal manera que esta persona adquiera autonomía, ¿no? Y recupere sus habilidades y destrezas que él ha tenido siempre, ¿no? Pero que las perdió en algún momento del proceso de crisis de su enfermedad, ¿ya? Es importante la reacción y el apoyo de la familia en el equipo, ¿no? Por ejemplo, ahí informar la historia clínica y social del paciente, la valoración de su estado global, ¿no? Físico, psicológico, planificación del tratamiento, también el seguimiento y la evolución del paciente en sus áreas de trabajo, eso lo hace el profesional terapéutico, el terapeuta ocupacional. Informaciones periódicas escritas o habladas al equipo, esa es una comunicación que debe existir siempre en el equipo de trabajo. Cómo va evolucionando el paciente, ¿no? La asistencia que tiene a las sesiones clínicas, a los seminarios, a cualquier actividad, taller a la cual el paciente esté asignado, ¿no? En caso de enfermedad psiquiátrica, y sobre todo si se requiere internamiento, la familia necesita atención por 3 razones. Puede que la familia esté involucrada en la génesis de la enfermedad, el origen,
de la enfermedad, y esta debe ser comprendida por todo el equipo asistencial para poder ayudar al paciente. Y si esto es así, el paciente no debe volver al seno de la familia. ¿Me entendieron? O sea, lo que significa aquí que si el origen, génesis es un origen, ¿no? Está en el mismo grupo familiar, o sea, son los causantes de este estrés, de este problema que está presentando el paciente, no es recomendable que vuelva al seno de la familia. Hasta que haya sido modificada la familia misma y también sirva para ayudar. O sea, que también la misma familia va a necesitar ayuda, ¿no? Del equipo profesional para que de esa manera bien, exige por tanto consideraciones terapéuticas, ¿no? O sea, aquí esto es muy importante, que si la familia es la causante del problema, tenemos que también tratar a la familia y que mejoren su accionar familiar para que de esa manera la persona pueda volver al seno familiar, ¿ya? Hacer notar a la familia la obligación que tienen y la necesidad terapéutica que formen parte en el tratamiento que el paciente necesite, involucrarlos. Muchas veces la familia tiene por costumbre desatenderse del paciente. Una vez ingresado, deja a la institución y deja a la institución toda la responsabilidad. Sí, se olvidan de los pacientes y se los dejan abandonados. En muchas familias supone un alivio al momento en que se hace necesario internar al paciente. Qué pena, ¿no? Es como una carga. Puede evitarse muchos ingresos si se prepara la familia para afrontar o intervenir en los primeros momentos de la enfermedad, sin esperar a que el grado de psicopatología se haga tan evidente y que es irremediable el ingreso del paciente, ¿ven? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Ocurre por lo general que la familia, que es la familia la que impone la etiqueta de enfermo mental al paciente en este caso, ¿ya? La familia protege al enfermo demasiado, no dejándolo realizarse adecuadamente. Se desentiende totalmente de él, no atendiendo las necesidades que como miembro de familia requiere, o sea, a veces se desatienden y se olvidan del paciente. Son intervenciones muy negativas para el paciente y que influyen notablemente en la evolución y reinserción de este paciente a la sociedad. Por eso tenemos que educar mucho con respecto a lo que es que la familia se involucre, ¿no? Esto para actuar correctamente, hacer consciente de la familia que al ingresar uno de sus miembros sucede una interrupción de las relaciones familiares, tanto en el ingresado como en el resto de los componentes de la familia. Seguir muy de cerca la evolución de la enfermedad, que ayuden en el tratamiento. Una vez dado de alta, mantengan una actitud sana hacia el miembro de la familia enfermo, que se apoyen. La familia necesita información clara y precisa por todo el equipo asistencial sobre la conducta de su paciente, ¿ya? O sea, educar también al familiar para que nos ayude. Y otra función del terapeuta ocupacional, mantener una entrevista con la familia que les informa de qué forma ha afectado la enfermedad en las áreas laborales, de relaciones interpersonales y de la vida diaria, ¿no? O sea, es muy bueno que haga un informe de cómo encuentra el paciente. Averiguar durante la evolución de la enfermedad cómo ha respondido en los permisos de fin de semana que se le han concedido, si lo notan más activo, más comunicativo, si comienza a valerse por sí solo y qué actividades ha realizado. Eso es bueno tener la comunicación con la familia porque le ayuda a su hogar, ¿ya? En el alta, el terapeuta debe saber cómo va a responder el paciente en estas áreas, una vez incorporado a su medio ambiente, y dependiendo del diagnóstico, del estado psicopatológico de este paciente al ser dado de alta, ¿ya? También informar a la familia y al propio paciente, por ejemplo, de lo que es capaz de hacer, ¿no? O debe hacer, necesita, y se le debe exigir las actividades que él debe realizar, ¿ya? Entonces, aquí vemos al paciente mental, no se le debe tratar en la medida que los medios lo permitan, por ejemplo, como un ser aislado, sin una relación directa con la familia, responsabilizando a esta y al mismo tiempo orientándola. ¿Ve? O sea, aquí se tiene que trabajar en conjunto con la familia y que ellos tomen conciencia de la importancia de su actuar en el tratamiento de su ser querido, ¿ya? Para que la relación entre el terapeuta ocupacional y el paciente sea positiva y terapéutica durante la estancia que éste tenga en el hospital, el primer contacto que se mantenga y la forma en que sea introducido en el departamento, hay pautas que también tienen mucha importancia, ¿no? Ahí, por ejemplo, cómo llega este paciente, ¿no? En qué estado llega al servicio, ¿no? Cómo lo recibes, ¿ya? Por ejemplo, el paciente debe llevar a terapia ocupacional con una primera información hecha por el médico. El paciente debe ser presentado por cualquier componente del equipo terapéutico, puede ser
el enfermero, el técnico de enfermería, el médico tratante es mucho mejor. El terapeuta ocupacional deberá recordar para los siguientes encuentros su nombre del paciente, pues aunque parezca una tontería, el ser reconocido da una sensación de bienestar y de ser atendido, ¿no? Debemos dar importancia al desarrollo de una buena relación, ¿ya? De una buena relación, puesto que la relación determina que un alto grado de la respuesta del paciente hacia el tratamiento. ¿Mm? Hay que evitar aparentar tener prisa, puesto que una actitud así inhibe al paciente, ¿no? Lo cohíbe. Una actitud afectada, durante distante, fría y la manifestación de inquietud, enojo, indiferencia van a fastidiar mucho al paciente, lo van a alterar definitivamente. Hay que tomarle mucho cuidado e importancia en su cuidado, ¿no? Ya, por ejemplo, también el escuchar cuidadosamente es muy importante al paciente. Tiene que existir una comprensión y confianza entre terapeuta y paciente. ¿Mm? Si el terapeuta puede pasar por alto esta emoción y puede tratar al paciente con ecuanimidad, puede haber una victoria en la relación interpersonal y el paciente se puede convertir en una persona leal y cooperativa. O sea, todo esto es muy importante tenerlo en nuestro pacientito, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, en el proceso de la terapia ocupacional, ¿no? También ahí ustedes están viendo esto, ¿ya? En las áreas ocupacionales. Ahí está, la evaluación, la intervención, ¿no? El dominio apoya la salud, participación de la vida, a través del compromiso de la ocupación que va a tener el paciente, actividades de la vida diaria, actividades productivas y actividades de ocio. Eso va a ayudar muchísimo. El terapeuta ocupacional va a evaluar la capacidad del individuo para desempeñar sus actividades de la vida diaria, va a intervenir cuando dicha capacidad esté en riesgo o dañada por cualquier causa, lo va a apoyar. La actividad para ser terapéutica debe tener un propósito y desarrollarse en el entorno del paciente, de modo que pueda ayudar a la persona a adquirir conocimiento, destrezas y actitudes necesarias para desarrollar sus tareas diarias, ¿ya? Y conseguir su autonomía al máximo. Eso es muy importante. El primer contacto que el paciente y o su familia suele realizarse a través del personal administrativo, en la primera cita con un técnico, en lo que llamamos acogida, y puede ser realizada por un profesional perteneciente a cualquiera de las áreas, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Cualquiera de las áreas que integran el equipo interdisciplinario, por ejemplo, social, sanitaria, psicológica, ocupacional. Aquí interviene mucho lo que es el terapeuta ocupacional, ¿no? Que es el profesional que está trabajando continuamente con el paciente. Entonces, esto es muy importante tenerlo siempre presente, ¿ya? Por ejemplo, en la valoración interdisciplinaria, vamos a ver, aquí el terapeuta ocupacional cumple su historia, hace su historia del paciente en los siguientes aspectos. Hábitos, rutinas cotidianas y nivel de autonomía del paciente en la actividad de la vida diaria, en las actividades de la vida básicas de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria y avanzadas. O sea, se evalúa todas sus actividades del paciente, los roles ocupacionales en los ámbitos familiar, social y formativo laboral, porque lo está preparando para que sea una persona independiente. El nivel de adecuación que tiene el paciente en cuanto a la utilización de su tiempo libre o de ocio, ¿no? Capacidad de desempeño que está presentando, destrezas sensorio-motoras, cognitivas, de interacción, comunicación. Entonces, cómo va avanzando el paciente en el proceso. Y ver su entorno, contexto ocupacional, factores ocupacionales de riesgo y protección presente en los entornos físicos, sociofamiliar, productivo y de tiempo libre. Esto es muy importante, ¿no? El terapeuta ocupacional utiliza escalas estándar. Por ejemplo, el estudio y diagnóstico ocupacional incluirá, por ejemplo, informaciones, ¿no? Acerca de los aspectos mencionados y explorará también la vida del paciente, decir por los logros o cambios que desee en base a los cuales podremos establecer con acuerdos con él, ¿no? ¿Ya? Aquí la evaluación multidimensional, un diseño de programa personalizado,
El modelo de atención integral señala 7 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes drogodependientes, salud, autocuidados, psicopatología, consumo de sustancias, el ámbito familiar, socio-relacional, formativo laboral, de ocio, o sea, todos ese tipo de actividades que van a ayudar a recuperar las funciones del paciente, partiendo que la dirección que marcan esos objetivos a lograr cada una de las dimensiones. Este instrumento se aporta en una serie de indicadores, ¿no? Que van a permitir conocer la situación de ese paciente, fijar sus objetivos, realizar un seguimiento de evolución en todas las áreas del paciente. ¿Mm? En el cumplimiento de este instrumento corresponde al equipo interdisciplinario indicadores específicos en las diferentes disciplinas profesionales, indicadores más generales, ¿no? Su cumplimiento corresponde al profesional de referencia, lo cual eso es especialidad, pues, ¿no? Para ayudar en lo que es las terapias laborales o adquirir, ¿no? Destrezas en estas áreas, ¿ya? La aportación más específica del área ocupacional se refleja en los indicadores correspondientes al eje relacional, formativo laboral. En menor medida en los ejes familiar, psicopatología. ¿Ven? En la historia ocupacional vamos a ver relaciones y vínculos sociales, habilidades sociales, utilización de recursos comunitarios, grado de autonomía, inquietudes de intereses, formativos laborales, nivel de ajuste, conocimientos y destrezas, actividades laborales, grado de satisfacción con la misma, diversificación, actividades de ocio, gestión del tiempo libre, destrezas físicas cognitivas, tipo de ocio, cumplimiento, grado de afectaciones de las capacidades cognitivas del paciente, y el equipo diseña un programa personalizado de intervención adecuada a la situación del paciente. Y incluir objetivos, estrategias terapéuticas, planificación de actuaciones que van a permitir a recuperar, que una vez diseñado este programa de intervención debe ser transmitido consecuentemente a todas las acciones previstas y el papel que el paciente y la familia juegan en las mismas y las razones que justifican ese plan de intervención. Ahí está, el Programa Personalizado de Intervención, o PPI, forma organizar una respuesta dirigida a reducir o minimizar los problemas que presentan los pacientes. Esta respuesta organizada, que se conecta en objetivos, actividades y recursos, viene a ser un instrumento resultante de la valoración interdisciplinar y multidimensional y del consenso con el deseo del paciente. En virtud de esto se organizan diferentes acciones terapéuticas de rehabilitación y reinserción social, que es lo que se quiere lograr, ¿no? Hay unos índices para valorar el estado, ¿no?, del paciente, cómo va el avance, ¿no? Este índice de Bartel evalúa la capacidad, ¿no?, funcional para las actividades basales de la vida diaria, A, B, B, D, ¿ya? Este tiene valor a 10 áreas, por ejemplo, alimentación, baño, aseo personal, vestirse, control de esfínteres, manejo del inodoro, desplazamiento en la silla o la cama, deambulación, subir y bajar escaleras, ¿ven? O sea, es autonomía del paciente. Se puntúa, o sea, se valora de 0, total de dependencia, a 100, total independencia, o sea, cuando el paciente es totalmente independiente, ¿no? Como punto de corte se ha establecido 60, por encima del cual se considera independencia en sus actividades de la vida diaria. Aporta información a partir de la puntuación global, puntuaciones parciales de cada actividad, permite conocer de manera más específica cuáles son las deficiencias de la persona y facilita la valoración de su evolución temporal. Ese índice de Bartel es muy valioso, se utiliza muchísimo, ¿ya? Y bien, por ejemplo, también se va a ver aquí las estrategias de intervención, ¿no? Intervenciones a nivel del área ocupacional, que son intervenciones individuales, intervenciones grupales, tanto del paciente como la familia, ¿ven? Encaminada a conseguir acuerdos establecidos para su mejora del desempeño ocupacional, hábitos y rutinas cotidianas, roles de la vida, ocupación del tiempo libre, desempeño de destreza, factores de protección del entorno.
Y toda esta intervención incluye una valoración continua, un seguimiento de los cambios logrados, intervención individual con el paciente, cómo va evolucionando, la técnica a través de se utiliza la entrevista. La técnica que va a ayudar es la entrevista, ¿ven? Modalidad, estructura, objetivo de la misma, ¿no? Pues diagnóstica, motivacional, etcétera, ¿ve? Comienza en el momento de la valoración, a través de ítems explorados, ya se inicie sobre la necesidad y los deseos de cambio del paciente. ¿Ve? Todo esto va a ayudar en determinar, ¿no?, cómo va evolucionando, cómo va valorándose la intervención individual, lo que va a complementar en unos casos la intervención grupal, ¿no? Cuando sea pertinente o posible la incorporación a grupos, ¿no? Constituye la única forma de intervención, ¿no? El desempeño ocupacional, actividad de la vida diaria, o sea, de esa persona que ya tú estás logrando que se reinserte, ¿no?, a la actividad laboral. A ver, estrategia de intervención, por ejemplo, vamos a tener que ver intervenciones grupales, ¿no? Intervenciones grupales. Este tipo de intervención va a ser complementaria a intervenciones individuales también. Permite utilizar la fuerza, la capacidad motivacional de todo el grupo, teniendo en cuenta los diversos estadios de cambio en que se encuentre. El grupo, por ejemplo, es el marco por excelencia, el que la terapia ocupacional desarrolla y aplica técnicas propias de su disciplina para promover el cambio. ¿En qué? En actitudes, conductas, emociones y hábitos del paciente, que son necesarias para el logro de los objetivos terapéuticos de cada persona o cada paciente, ¿no? Entonces eso va a ayudar muchísimo. En la intervención familiar es muy importante y suele resultar de gran utilidad, en especial en colectivos como el de los adolescentes, por ejemplo, si jóvenes. No siempre es posible llevarla a cabo. En los casos en que la intervención familiar es posible, suele iniciarse ya de las primeras fases, ¿no?, del tratamiento. Puede realizarse entonces de su forma individual, en la familia o grupal. Tanto en una como en otra fórmula, desde el área de terapia ocupacional se incide en todos aquellos aspectos relacionados con las actividades de la vida diaria, ¿ya? En todo lo que es el ocio, intervención en el paciente, de distracción, ¿no? Ayudarlo en todo eso, ¿ve? Entonces eso lo va a ayudar muchísimo en que el paciente pueda reinsertarse al ambiente laboral, digamos, ¿no? Que él pueda desempeñarse. Ahí está. Entonces, miren, es todo un conglomerado de actividades que se realizan para que el paciente pueda reinsertarse a la vida del trabajo, ¿no? Ayudarlo muchísimo para que sea una persona autónoma, independiente, empezando desde las actividades de la vida diaria, ¿no? De sus propios cuidados, de su propio autocuidado, ¿ven? Entonces, el trabajo es bien amplio, como lo han visto ustedes, es bastante información que hay sobre esto, y bueno, todos sabemos que la psiquiatría es toda una especialidad y es muy grande, muy amplia, y tratar de entenderlo, pues, lleva bastante tiempo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hemos tratado, chicos? A ver, Hualca, llegó Hualca, ¿no? Eso es lo que estoy viendo acá. A ver, Hualca. Hualca Simón llegó, pero llegó bien tarde. ¿Quién más llegó? ¿Qué saben de Guasasquiche? Nada. Morales Aguayo, díganle a ella nunca entra en ningún Zoom, ¿ah? Así que después no se queje, ¿ya, chicos? Miss, buenas noches, Espino Ramos. Entré un poquito tarde, Miss. Ya. Ya, ¿quién más llegó? Miss Donaire. Ay, Aidana también llegó bien tarde, Aidana. ¿Qué pasó? No, ay, Miss, llegué a las 7:12. Ya yo estaba, ya habíamos empezado, pues hija. Bien. Sí, Miss. Sí, ya chicos, no se preocupen. Miren, ya, entonces, esto de la psiquiatría, chicos, es un campo muy amplio, muy amplio. Incluso dentro de las psiquiatrías han visto ustedes que hay grupos de profesionales, ya ves, terapeutas ocupacionales, ¿no? Laborales, que van a ayudar a la persona a lograr o reestructurar
a que recupere ciertas funciones que ya se les dificultaban, ¿no? Para que él logre su autonomía completa, ¿no? Como persona, y como va a desempeñar un trabajo, reinsertarlo a la sociedad, a la actividad laboral. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Y habíamos dicho que entre las actividades de la vida diaria, las más importantes eran, por ejemplo, la alimentación, el aseo, el cambio de ropa, el control de esfínteres, el sueño, vigilia, el ocio, ¿no? Entonces, esto es básico para cuando se está tratando de recuperar, ¿no? A una persona que está padeciendo este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna preguntita? Yo les estoy dejando en la plataforma una tareita, ¿ya? Una tareita de 10 preguntitas, ¿ya? No va a haber examen, ¿ya? O sea, solamente mande sus trabajitos, ¿ya? Y vayan estudiando de la actividad 1, o sea, la actividad 10, 11, 12 hasta ahora, porque ya la próxima semana ya es la cuarta semana que nos toca también la evaluación del mes, ¿ya? Así que, por favor, vayan preparándose y después no digan que no les avisé, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Chacalías Aguamán, Jacqueline. Nunca la veo, no manda tareas, no manda nada. ¿Qué es de ella? ¿Saben algo? A ver. Chacalías Aguamán, Jacqueline. Ella, yo veo que sí entra a la plataforma y deja su asistencia, pero no se sabe nada de ella. A ver. Chacalías Aguamán, Jacqueline. Bueno. Bien, chicos. Entonces, no dejen de enviar sus tareitas, ¿ya? Porque esas notas son muy importantes para ustedes, para que no tengan deficiencias de notas, ¿ya? Claribel, uy, hija, no mandar ni una tarea. Merino lo fue no estudia. Después, ¿quién más veo? Oncebay Villa, ¿quién es esa? Nunca la veo, nunca entra a Zoom. Bueno, está mal también ella. Bien, entonces estamos en comunicación, chicos. Cualquier cosita que ustedes quieran dejarme llevar. A ver. Pero sí la veo que marca las asistencias, tiene varias faltas, pero también marca asistencias, pero no sé. Ella pensará que por las asistencias nomás ella va a pasar, no es así. Tienen que mandar tareas, estudiar para sus exámenes. Eso es muy importante. Ay, no sé qué pensarán los jóvenes. ¿Ya, chicos? Bien, dime, ¿qué decían? Soy Chacalcada, que quería ver si podía habilitar las tareas para poder enviar. ¿Qué tareas? A ver, Claribel. Sí. Claribel, ninguna has mandado. Bien difícil, oye. Pero, ¿qué pasó? Tú has estado enferma, me dices, ¿no, Claribel? Ay, voy a averiguar. Tú eres Claribel, ¿no? Sí, licenciada. Has estado enferma, ¿no? Ya. Escucha. A las 9, ay, no sé qué hora es, hija. 9:30, ya que termine de procesar todo esto del video, a las 9:30 entras, ¿ya? Voy a abrir hoy día hasta... Ya están hechas tus tareas, ¿verdad? Hasta mañana, ¿ya? Ya, licenciada. Ya, hija, voy a abrir hoy día hasta mañana para que mandes tus 2 tareas, ¿ya, hija? Para que tengas tu notita. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, chicos, cualquier cosita. Buenas noches. Dime, Walca. No sé si usted también me podría habilitar. Me faltó una tarea enviarlo porque me ganó la hora y no lo pude subir y ya cuando me fijé ya había cerrado ya de la sesión 10. Es la 10, sí, es la 10. Ya, yo voy a abrir 10 y 11 porque esta chiquita ha estado enferma y aprovecha pues para que suba tu tarea, ¿ya? Ya mismo. Y que aprovechen todos aquellos que no han mandado, pues, ¿ya? Los que no han mandado, que manden, pues. Y otra consulta también que el día jueves no llegué a dar el examen por motivos que mi internet no tenía y tuve problemas con mi celular y no pude dar el examen. Sí, pues ese es el problema, hija. Mire, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Qué les parece para los que no dieron examen? A ver, ¿qué son? A ver, ¿cuántos son? A ver.
Un ratito, voy a ver quiénes son. Cañaguaray no viene. ¿Quién es Cañaguaray Chacaliaza? Cañaguaray Chacaliaza. Veo que sí firman la asistencia, pero no trae tarea, no manda nada. Bueno. Bueno, aquellos que no dieron el examen me van a mandar un tríptico de la actividad 11, ¿ya? O un mapa conceptual mejor, ¿qué les parece? Con la actividad 12 que estamos haciendo ahorita, aquellos que no dieron el examen de la actividad 11 me van a mandar ahí vamos a poner ahí. Mapa conceptual. Claro, un mapa, espérate, grupo que no dio examen, voy a anotar acá, ¿ya? Que no dio examen de la actividad 11, ¿no es cierto? La actividad 11 van a preparar, anoten por favor, un mapa conceptual de la farmacología, ya este es de farmacología, de trastornos alimenticios y depresión, ya, así se llama, ya, el tema, ya, esa me la van a mandar, eso corresponde para la nota que ustedes no tuvieron ahí del examen, ya, me lo van a mandar, pero en la actividad 12, o sea, ahorita, en la actividad que vamos a abrir, ya, que estamos dejando ahorita, ya, y ponga ahí, y aquel joven que no dio, que ponga, este trabajo es por motivo de que no di examen, ¿ya? Póngalo allí para yo recordarlo bien, porque a veces uno también, no que todo, pero de todas maneras, ¿ya, chicos? ¿Ya? Entonces le estamos dando una opción, ¿ya? A los muchachos, ¿ya? Bien, entonces vayan estudiando la actividad 10, 11, 12 para la próxima semana, que es el examen del mes, ¿ya? Estudien, pues, chicos, pónganle más empunche. Y también manden sus tareitas hasta el domingo 30 de este mes a las 11:59, ¿ya? Cuídense mucho y estudien, pues, chicos, ¿ya? Cuídense. Y a seguir cuidándonos, pues, distancia social, mascarilla, lavado de manos, ya ustedes saben todo eso. Así que nos estamos viendo, estamos en contacto. Veo que hoy día no ha venido el delegado. Ya, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Bye, bye. Ya mi hijo hasta mañana, hasta buenas noches. Sí, cuídense, de verdad, cuídense, porque ahorita la situación en Ica está bien difícil, ¿ya? Está bien difícil. Bye, cuídense también, ¿ya? Hay que seguirse cuidando, chicos. Ya. Junior, también manda tus tareas, todo, ¿ah? Ya, ok.